se me vino una avalancha de críticas de gente que era cercana a mí, con los que compartí de infancia, de colegio, de la universidad, que por el hecho de pensar distinto, por el hecho de ser del centro democrático, no me bajaban de que era un paramilitar, de que era un asesino. ¿Cómo te ha afectado la vida ser político desde tan joven en ámbitos que ya has nombrado? Los amigos, privacidad, la novia, relaciones, familia, libertades. Si algo tienen en común Juan Manuel Santos, el presidente Uribe y Gustavo Petro, es que los tres reconocieron que mi papá era inocente. ¿Cómo manejas las emociones para no explotar en estos debates y poder llevarlas pues por el lado que quieres llevarlas? A mí me pasa algo muy curioso y es que la gente siente o la gente piensa que mencionándome la situación que vivimos con mi familia y con mi papá que estuvo preso 18 años siendo inocente, eso me va a afectar y me va a descolocar. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiera incursionar en la política en Colombia? Después de que uno le dan tanto lapo, tanto ataque por pensar diferente, ya uno entiende que esa es la política, que así funciona lastimosamente y que si uno quiere estar en esto, tiene que tener piel de cocodrilo para que ese tipo de ataques pues no le causen a uno heridas en el corazón como fue para mí hace cerca de 6 años iniciar como de esa primera campaña. Entonces dijeron, bueno, Julián, o no sé, tú levantaste la mano, te dieron la palabra. Julián, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Tú dijiste, o sea, convencidísimo, yo quiero ser presidente de Colombia. Sí. Y bueno, y uno lo ve desde, pues como compañero y uno dice, o este huevón la tiene reclara y va firme para eso, o está es ahí chimbeando y ya, porque también era el tema de que jodías y la cosa. Buenas, buenas, estamos en un nuevo capítulo de 5 Estrellas Podcast y el día de hoy vamos a sumergirnos en un tema nuevo en este podcast. Yo ahorita hacía un recuento de, bueno, de qué hemos hablado por acá y han habido temas muy diversos, como lo son la astronomía, el yoga, la terapia de pareja, mindset, correr, artes marciales, muchas cosas, pero no había habido un tema como el que vamos a hablar hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan David Coral, llevo en este proyecto desde abril de este año, vamos ya más de 30 capítulos y bueno, qué bacano seguir aquí con este cierre de año sacando más capítulos. Y el episodio del día de hoy es con Julián Uzcategui, quien es un político colombiano, actualmente concejal con 25 años. Empezó su carrera desde los 19 como edil de la localidad de Usaquén, arrancó muy temprano y algo que decía Alejandro Gaviria cuando pasó de ser rector de los Andes a lanzarse como candidato a la presidencia de Colombia es que ahí logró conocer el monstruo por dentro. Y bueno, en este capítulo Julián nos cuenta un poquito de cómo es ese monstruo de la política por dentro, cómo se vive, qué mentalidad hay que tener detrás para poder ser exitoso. Y bueno, digamos que muchos más temas derivados de ahí. Quedó un podcast muy bacano, muy sólido, quedó así como me gusta. Y bueno, Julián es un ex compañero mío del colegio, entonces van a notar en el episodio que nos referimos tanto él a mí como yo a él de formas un poco más cariñosas. En el colegio nos tratábamos con cierto amor entre los compañeros. Entonces yo le digo a él Uzca, él me dice a mí Cori. Y bueno, Julián fue muy abierto en este capítulo, fue digamos que muy transparente, me da la impresión. Entonces ahí queda para que lo disfruten y les mando un abrazo muy grande. Y bueno, feliz cierre de año. Chao, chao. Uzca, son distintas personas el Julián político al Julián no político. ¿Crees que se requiere ser un personaje en alguna medida para dedicarse a la política y ganarse a la gente? ¿O se puede ser uno mismo? No, yo creo que se puede ser uno mismo, Cory. De antemano te agradezco mucho por la invitación, que me agrada mucho que podamos conversar, que podamos compartir y contarles un poco de lo que ha sido estos últimos años en la política. Yo creo que uno puede ser en la política. De hecho, hoy en día los formatos que más le gustan a la ciudadanía son formatos naturales, son formatos de políticos genuinos que tanto en lo personal puedan ser como en lo político. Adicionalmente, porque para ser político se requiere coherencia, congruencia entre lo que uno dice y uno hace. Entonces sí creo que uno tiene toda la posibilidad de ser genuino, le gusta a la gente, pero adicionalmente si uno dice una cosa en la política debe hacerlo en lo personal o debe representarlo en lo personal y creería yo que un buen
perfil para un político es aquella persona que pueda ser genuino en ambos ámbitos o aspectos de la vida, y pueda además representarlos en ambos aspectos de la vida. No hay que cambiar lo que uno es, no hay que cambiar lo que uno cree, no hay que cambiar lo que uno piensa para estar en la política. Por supuesto que la política lo cambia a uno y uno empieza a ver la vida de forma distinta, le deja aprendizajes y puede que eso tenga repercusiones en lo personal. Seguramente las personas que me conocieron antes de estar en política hoy me dirán: usted es una persona completamente distinta, de pronto en mis formas, en lo que digo, en lo que pienso, tal vez sí, pero sí creo que uno debe ser lo que es en lo personal, en lo político, y debe propender realmente por no dejarse, a pesar de que uno cambie, insisto, pues no dejarse afectar y modificar su forma de comportarse en ambos aspectos o ámbitos de la vida. Listo, o sea, se mantiene una esencia. De pronto sale más un lado, no sé, que de pronto mueve un poco más de emociones tal vez en la política y de pronto en la casa, pues obviamente no va a estar tanto como ese lado, pero sí se mantiene la esencia de los valores y los pensamientos. Totalmente de acuerdo, uno, lo que te digo, uno tiene que ser genuino, uno tiene que representar lo que uno es, tanto en lo personal como en lo político, y uno no puede renunciar a esos valores o a esos principios por ningún motivo. Sin embargo, hay ocasiones que por la naturaleza del escenario uno puede tender a comportarse diferente, pero eso no significa que uno cambie realmente su esencia. Yo, por ejemplo, en lo personal, con mis papás, con mi novia, con mis amigos, soy de hacer mucho chiste, de estar jugando, de estar molestando. Bueno, de pronto en un ambiente ya con señores de 30, 40, 50 años, hombres y mujeres, todos académicos, intelectuales, pues llegar a hacer un chiste bobo de pronto no es lo más adecuado y de pronto estoy reflejando algo que no es en un momento impertinente, pero no por eso estoy cambiando mi forma de ser, y uno en ambas espacios puede ser. En la política también puede hacer sus chistes, en la política también hay espacio para hacer amigos, para tener colegas, así como en lo personal también hay momentos que requieren de cierta seriedad. Entonces yo creo que sí, uno puede ser lo que le gusta a la gente y es una forma honesta y responsable de transmitir lo que uno es a la ciudadanía, que al fin y al cabo es la que vota por uno, lo elige a uno y le permite estar en estos espacios de poder. Vale, sí, sí he escuchado. Pues bueno, yo no vivo en Bogotá actualmente, entonces hace rato que no nos vemos, pero sí he escuchado por otros amigos con los que pues han estado compartiendo en escenarios de fútbol, fut 5 y la cosa, que pues recordamos que antes en el colegio eras una persona, sí, que los chistecitos y la vaina y la joda, y ahorita si bien no dicen que no se hace eso, pues sí ven a una persona mucho más, como mucho más estructurada, ¿no? Se nota que han pasado pues muchas cosas y quiero preguntarte lo siguiente. 19 años, si mal no estoy, arrancas como edil y actualmente pues ya eres concejal con 25 años. ¿Cómo te ha afectado la vida ser político desde tan joven en ámbitos que ya has nombrado? Los amigos, privacidad, la novia, relaciones, familia, libertades. Yo creo que mucho. A mí la política me cambió la vida, por supuesto que para bien, porque es lo que a mí me gusta hacer, es mi pasión en la vida. Sin embargo, la política en Colombia tiene ciertas particularidades precisamente en nuestro país. Yo creo que por un lado, yo acabo de escribir un libro que voy a sacar en marzo para la Feria del Libro, que es contando un poco de mi historia en la política y unos consejos que yo le doy a esos jóvenes que vienen detrás que también quieren hacer políticas. Y en ese libro les cuento, vean, la lucha por el poder en la historia de la humanidad ha sido una lucha violenta, ha sido una lucha que usualmente instrumentalizaba la muerte para llegar al poder. En la época del imperialismo, sobre todo en el Medio Oriente, en Europa, a los reyes los mataban para sus herederos heredar ese poder y continuar o acceder a ese poder. Y esa lucha por el poder, por supuesto, que ha ido cambiando a lo largo de los últimos cientos de años. Y hoy en día tal vez ya no matan para conseguir el poder porque no es tan fácil, pero sí hay una violencia propia de la política que los políticos tenemos que padecer. Y siendo tan joven no es fácil, no es fácil, sobre todo que la política genera pasiones en todas las edades, en todas las personas, y es normal recibir ese tipo de ataques violentos por parte de todo el mundo, inclusive de personas cercanas. Yo cuando les decido lanzarme en el 2019 a Edil de Usaquén lo hago con una convicción de trabajar por la localidad.
Y por supuesto que el mecanismo ideal para participar en política es un partido político, o por lo menos en política electoral es un partido político. Yo quise ser del Centro Democrático porque era el partido que más representaba lo que yo sentía, mis ideales. Sin embargo, en esa época, pleno gobierno Duque, cercanos al estallido social o ya dentro del en el marco de este estallido social, se me vino una avalancha de críticas de gente que era cercana a mí, con los que compartí de infancia, de colegio, de la universidad, que por el hecho de pensar distinto, por el hecho de ser del Centro Democrático, no me bajaban de que era un paramilitar, de que era un asesino, de que era una vergüenza haber estudiado conmigo en el colegio, que era una vergüenza estudiar conmigo en la universidad. Y por supuesto que eso le trae a uno sus dolores en la vida, sobre todo en lo personal. Mira que no se desliga nunca lo personal de lo político. Y Claro. fueron momentos muy duros para mí, que me tocó madurar, aprender, entender, sanar, y eso es lo que me ha permitido ser hoy en día un político de pronto un poco más fuerte al que era hace, por supuesto, 6 años. Eso por un lado, son dinámicas propias de la política colombiana. Ahora, uno en la política tiene que tratar con diferentes escenarios y diferentes problemáticas. Uno maneja gente en el sentido de que la comunidad lo busca a uno frecuentemente para decirle, oiga, me está pasando esto, ¿cómo me ayuda? Oiga, se me fue, tengo una vía dañada, etcétera. Pero la comunidad también es muy compleja. Entonces hay gente que lo llama a uno a regañarlo y literalmente a echarle la madre porque uno no le arregló la vía. Y uno intenta explicarle, oye, es que yo no te arreglo la vía, yo puedo gestionar, yo puedo elevar una voz por ti ante el distrito, pero yo no la arreglo. Ah, pero cuando vino a pedir el voto, sí. Entonces son escenarios complicados que a uno le enseñan, uno prepararse para debatir todos los días, lo obliga a estudiar, a aprender diferentes temas. Yo acabo de aprobar el plan de desarrollo de Bogotá con los otros 45 concejales. Cuando uno se encuentra 450 artículos donde hablan de educación, de movilidad, de infraestructura, de seguridad, de primera infancia, de integración social, habitante de calle, uno le toca sí o sí empaparse de todos los temas, así que hay un crecimiento intelectual, por lo menos en la forma de en cómo uno empieza a conocer la ciudad, el país. A veces lo invitan uno a debates sobre gobierno Petro. Bueno, ya no es Bogotá, ahora es país, y póngase a estudiar para usted poder expresarse de forma adecuada y con los conocimientos que se requieren. Entonces hay un crecimiento en todo el sentido de la palabra, en conocimientos, en la forma de pensar, en el criterio, y en lo personal uno aprende también a entender otras dinámicas de la vida, aprende a tomarse con más calma ese tipo de comentarios que hoy yo lo miro para atrás sin ningún tipo de rencor. Uno empieza en la política, es un mundo lastimosamente de viejos, con todo el respeto, es decir, no hay mucho joven en la política. Entonces, yo tengo 25 años, soy el concejal más joven, y el que me sigue tiene 30 y el que me sigue tiene 35 y el resto de ahí para arriba. Entonces uno en el día a día empieza a tratar es con gente mayor y gente con experiencia que también le deja a uno todo tipo de enseñanzas y lo va moldeando a uno. Seguramente unos dirán, oiga, ahora es más serio, seguramente ahora no es tan inmaduro, o por lo menos no es tan cómico, tan chistoso como era antes, pero todo ha sido aprendizaje, todo ha sido crecimiento, y es lo que he intentado transmitirle, sobre todo a aquellos amigos con los que me encuentro después de tantos años del colegio, precisamente porque ahí no guardé mucha relación, mucha conexión con los compañeros del colegio, pero eso ha sido más que todo el cambio, sobre todo en lo personal, que me ha dejado la política. Muchos aprendizajes, un nuevo criterio, una nueva forma de ver la vida, compartir con gente adulta que le inculca a uno precisamente cada una de esas visiones, y adicionalmente aprendizajes particulares como el que te menciono. Después de que uno le dan tanto lapo, tanto ataque por pensar diferente, ya uno entiende que esa es la política, que así funciona lastimosamente, y que si uno quiere estar en esto, tiene que tener piel de cocodrilo para que ese tipo de ataques pues no le causen a uno heridas en el corazón, como fue para mí hace cerca de 6 años iniciar como edil esa primera campaña. Piel de cocodrilo, sí. Demasiado fuerte. O sea, uno, pues a los 19 años todavía es casi que un adolescente grande. O sea, uno todavía está, pues, con el tema de, no sé, el desarrollo de mujeres, de fiesta, de, pues, muchas vainas que, obviamente, por lo que dices, te tocó madurarlas muy rápido y tal vez cerrar ese capítulo mucho más rápido que, pues, a la persona promedio en ese sentido. Y con lo que decías de recibir tanto palo, tanto látigo todo el tiempo, has tenido escenarios de crisis, has, digamos, tenido que, no sé, imagino que tener algún tipo de acompañamiento psicológico para lidiar con eso, porque pues no es normal uno todos los días que le estén echando la madre, ¿no?
pero sí, de acuerdo. Yo en algún momento busqué apoyo psicológico, que hay que quitarnos ese tabú que buscar psicología significa algo negativo. Por el contrario, es más que normal, natural que un ser humano busque ayuda profesional cuando no se siente bien. Yo lo hice por varias razones. Una, porque yo tenía mi expectativa de crecer en la política. Cuando uno es un político de elección popular, uno tiene mucha autonomía, porque lo que le exigen a uno es sesionar, y uno sesiona de 9 a 1 de la tarde. Como edil, tanto como edil como en el consejo, uno como cumple sesionando, y en las sesiones o debate o aprueba proyectos de acuerdo, que es digamos, el tipo de acto administrativo que se aprueba en los consejos o en las juntas de administradoras locales. Eh, Hasta ahí. Entonces, lo que uno haga de la una para adelante es todo lo que uno se le ocurra hacer para cumplirle a la ciudadanía que lo eligió. Si uno se quiere ir a dormir toda la tarde, bueno, seguramente la gente ya no va a volver a confiar en ti, no va a votar en ti, no va a estar tranquila de haber votado por ti, no se siente apoyada, pero pues tú estás electo y tú cumples legalmente con lo que exige la Constitución y la ley, es sesionar. Entonces yo estaba muy ansioso de poder crecer, de poder responderle a la gente que me dio la confianza siendo tan joven. Entonces, claro, yo me iba a sesionar de 9 a 1 y todas las tardes reuniones, actividades, en las noches recorridos de seguridad, como hasta las 11 de la noche. Y mientras tanto yo seguía estudiando mi pregrado, que realmente lo acabé hasta hace una semana acabé el pregrado y me gradué ahorita en febrero, después, casi un año después de todos mis compañeros, porque fue una lucha. Pero, por ejemplo, hubo Ujú. momentos, Cory, que la verdad yo sentía que no podía más, porque decía, tengo la universidad, a veces no podía ir a la universidad por estar en temas políticos, a veces quería hacer más y más actividades para cumplirle a mi gente, que hubo un momento en que mi vida era colegio, universidad, perdón, y mi tema político y mi familia, mis papás, mis hermanos, mi novia, era una situación muy compleja, todos mis amigos que los que mantuve me decían, oiga, ¿cuándo nos vemos? Usted está desaparecido, ya no sale con nosotros, y era también una presión por ese lado, a tal punto que me empezó a ir mal en la universidad, empecé a bajar las notas, empezaba a faltar un poco a los temas políticos que no le cumplía a nadie. Fue un momento de mucha crisis que busqué apoyo Ujú. de una psicóloga y le decía cómo organizo mi vida, cómo logro organizarme para cumplir todas las expectativas y todo lo que quiero hacer, porque en este momento no lo estoy pudiendo hacer y siento que no aguanto más. Fue un momento en ese aspecto duro, pero pues nada, es organizarse, es entender, es planificar. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, él decía que el que fracasa en planificar, planifica su fracaso, y a veces nos falta ese espacio para planificar y decir, oiga, voy a hacer esto, tales días voy a la universidad, tales días a la política, voy a hacer actividades estos días y mejor estos días no. Era cuestión de organizarme, y un poco también lo que te comento de la piel de cocodrilo, eso en su momento a mí también me generó algún tipo de afectación, porque a fin de cuentas son las personas con las que uno crece, las personas que yo les guardo mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto, y también de la universidad. Y lo ponen a uno en esta palestra pública por pensar distinto, que yo entiendo que a veces lo que uno piensa puede causar ese tipo de, bueno, de discusiones con personas que piensan distintos, pero me parecía completamente injusto. Y te lo digo porque Ujú. esta conversación incluso no la he tenido con muchas personas, porque del colegio llevo harto tiempo sin poder conversar a fondo, pero seguramente con mis mejores amigos, Camilo Falla, en su momento le comenté, Sofía Cuellar, ellos son fiel testigos de que lo que estoy diciendo es verdad. Yo les decía, oiga, tal persona, crecimos juntos, jugamos fútbol, estábamos en el colegio, molestamos, nos tomamos hasta unos tragos, salíamos de fiesta y ¡pum! Decidí ser político, y ahora les parece que es que soy lo peor de lo peor por ser del centro democrático, por apoyar a la policía, que seguramente no es lo que ellos piensan, y está bien, es legítimo. Es que en Colombia pensar distinto no puede ser motivo de enemistad o de odio, porque así nunca vamos a construir ni país ni una sociedad duradera. Entonces, a raíz de eso, cuando recibí tanto ataque, tantos comentarios, tantas publicaciones en redes, la verdad también busqué a la psicóloga a entender un poco el tema, y ya, ella me recomendaba varios mantras en su momento, y me acuerdo que uno de los mantras Ujú. era, nadie me califica, yo me califico. Y ella me decía, mientras usted esté tranquilo con lo que está haciendo, mientras usted esté tranquilo con lo que usted piensa
y sienta que lo que piensa y usted hace es correcto, no se deje calificar por nadie. Que si de pronto todos dicen que usted está haciendo las cosas mal, que usted piensa de forma incorrecta, que usted es un fascista, un paramilitar, bla, 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 usted sabe que no es así, entonces esté tranquilo. Y ese tema, mi fe en Dios, la espiritualidad, las personas que en ese momento me rodearon como Sofía, como Camilo, como mis papás y como mi novia actual, fue lo que me ayudó a entender un poco esa realidad y a salir adelante mucho más fuerte y seguir adelante con los proyectos que me permitieron ahora estar en el Consejo de Bogotá asumiendo un nuevo reto y un reto más importante, por supuesto. Genial, genial. Qué Qué pena que yo bacano. hablo mucho, Cory, sí, si ve que estoy hablando mucho, No, 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 no. me dice y le corto un poquito. Digo que ya, que Listo. todo bien. No, no, muy bacano saber esto porque sí, o sea, la política está en todo lado, uno escucha de política, es un país supremamente polarizado, entonces lo que tú dices, en gran medida se da que o te amo o te detesto. Y Sí, uno muchas veces no sabe bien cómo funciona la política de fondo y me parece muy bacano escuchar tu concepto, pues siendo tan joven y pues habiendo crecido juntos, parece muy valioso. Yo, de verdad, no me imagino, pues digamos, muy importante el mantra que ella te dio pues, de mantener esa integridad, ¿no? Esa coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago y pues ya, si estoy tranquilo con eso, bien, qué difícil es de aplicar, ¿no? Porque, o sea, pues suena fácil, ¿no? Pero vaya y aplíquelo. Pero bueno, lo que te quería preguntar ahora es, arrancaste en la política muy joven, 19 años, ni siquiera te habías graduado, me comentas que pues ya bueno, ya en menos de nada ya por fin va a haber el papel. cartón. ¿Cómo, cómo has lidiado con la gente que critica eso, que critica que seas muy joven? Imagino que también ha habido cierta campaña de desprestigio desde otros ámbitos, de otros partidos políticos para eso ser algo en tu contra, esa juventud, esa falta de experiencia. No, mira que al principio yo sí podría sentir algún tipo de rechazo por ser tan joven por parte de otros políticos, pero en la ciudadanía el hecho de uno ser joven, interesarse en estos temas nacionales y distritales es motivo de satisfacción, es motivo de orgullo, es motivo de gusto. La gente en la calle dice, oiga, la gente, los jóvenes son los que tienen que salvar este país que va de mal en peor y que nos han prometido cambios cada 4 años con presidentes, con congresos y que no ha cambiado absolutamente nada. Un país que se están robando día a día y hoy más que nunca. Entonces la gente dice, no, necesitamos joven, métanse ustedes, aprendan, eso sí, estudien, sigan los pasos de aquellos intelectuales del país, pero ustedes pueden renovar porque ustedes vienen sin mañas, bueno, sin ese tipo de malas prácticas. Que en la práctica, valga la redundancia, uno se encuentra con jóvenes peor de mañosos que los políticos tradicionales y los políticos de siempre, eso es una realidad y hay que aceptarlo, pero la gente per se le gusta al joven, le gusta la cara joven. Yo me acuerdo volanteando, que era una forma de compartir ideas, uno siendo joven y sin un nombre tan llamativo para los medios de comunicación, para las universidades, es difícil que a uno lo invitaran en esa época a los debates, siempre hacían debates de candidatos, a mí poco me invitaron siendo edil, y para el consejo me invitaron por ahí unos 10 debates, a pesar de que hubo por lo menos unos 20, 30 debates. Pero bueno, lo que digo es cuando uno no tiene la posibilidad de acceder a esos espacios de debates en redes sociales, en medios de comunicación, en las universidades organizados por estas personas, a uno que le toca hacer, puede hacerse su campaña solo. Y parte de hacer esa campaña era la entrega de volantes en Unicentro, en Gran Estación, en El Ensueño, en Ciudad Bolívar, en los centros comerciales que son puntos de mayor afluencia de personas. Y me acuerdo que uno entregaba el volante y la gente me decía, oiga, voy a votar por usted, porque usted es joven. No ven ni el partido, ni quién era, ni nada, no, usted es joven. Y eso nos manda un mensaje importante a la juventud, y es que la gente quiere gente joven cambiando este país, ya que de pronto los mismos de siempre no lo han hecho. Pero yo insisto que ese ejercicio de renovación tiene que ser un ejercicio de renovación profundo. Usted por ser joven per se no está cambiando la política, se necesita un joven con prácticas nuevas, novedosas, que realmente permita un cambio, que es lo que todos queremos. Pero entonces mira que no he tenido ese rechazo por ser joven por parte de la ciudadanía, sino más que todo ha sido una herramienta de crítica en los debates. Cuando estamos debatiendo diferentes temas y uno tiene una postura, de pronto otro político, otro concejal, otro edil le decía, oiga, pero es que usted no conoce la historia, usted no conoce lo que está pasando. Sobre todo en temas, por ejemplo, que yo he sido muy crítico frente
bueno, diferentes personalidades, diferentes grupos como, bueno, el M-19, como Gustavo Petro, como han sido los guerrilleros de las FARC, los que marcaron la época más dura de la violencia guerrillera en Colombia en los 80 y en los 90, pues hoy en día nos han querido vender un discurso completamente distinto a decirnos que no, que es que ellos no eran delincuentes, que es que eran rebeldes, no, eran unos zampones. Y cuando yo les digo no, es que eran zampones, fueron los que acabaron el país, los que incendiaron este país hace 30, 40 años, me dicen, no, es que a usted no le tocó vivir eso porque usted no había nacido, entonces usted no tiene derecho a hablar de eso. Entonces ha sido un poco la herramienta de crítica, que además es una falacia porque no necesito haber padecido el M-19 para saber que era un grupo de ampones, pero bueno, esa es de pronto, yo creo que la forma en que han utilizado otros políticos para demeritar el trabajo que uno hace o una opinión o una postura que uno tiene frente a temas en particular. Ok. Bueno, pasa algo también y es que si bien tienes pues muchos seguidores, también habrá muchos haters y te quiero preguntar cómo has lidiado con el tema del ego. Tanto el ego que, juepucha, tengo una fanaticada, miren lo que he logrado a esta temprana edad y todo, que veo que obviamente eres una persona muy, muy aterrizada y pues estás como con una perspectiva muy clara pues de lo que has logrado y pues sabes que no es digamos que todo mérito tuyo, sino que le atribuyes mucho a la gente, pero pues uno también tiene un ego y se puede subir, entonces para ambos lados, tanto para bien como para soy lo peor de este mundo. Yo creo que uno tiene que tener un muy buen criterio y ser muy sensato y racional al momento de recibir este tipo de comentarios. A mí, ¿qué me pasaba? Y modestia aparte y sin ánimo de ser arrogante, pero me escribían varias personas al día para decirme, oiga, lo felicito, usted es lo mejor, qué excelente, no me arrepiento, pa'lante, por lo menos hablemos de unos 20, 30 mensajes al día positivos. Y yo, yo lo recibía y como que uno, sí, oiga, no, chévere, gracias, no, uno lo recibe de buena forma, pero me llegaba uno malo y uno se sentía entonces lo peor. Entonces, y me decía, Sí, mi hermano uno es hablando una vez con selectivo. él, claro, y decía, Julio, usted le están llegando 20 mensajes positivos, pero le llega uno negativo y usted se centra en el negativo como si ese fuera el que definía realmente su trabajo y lo que usted está haciendo y dejando de lado todo lo positivo. Y yo creo que incluso es lo que uno vive día a día. Uno se despierta, pucha, viendo las bendiciones que le da uno Dios en la vida, uno ve a sus papás, a su familia, salud, tú que hablabas con tu experiencia, que yo me acuerdo mucho de cuando anunciaste lo que estabas viviendo, que me cambió incluso ese día, estuve muy pensativo y por eso también ese día te escribí. Entonces uno tiene tantas vainas positivas, pero pucha, me tiré una materia y para uno ya esa es la catástrofe, uno teniendo salud, vida, riqueza, alegría, amor, hasta plata porque se necesita en esta vida, pero pasa algo malo y ya a uno entonces se le cae el mundo y uno mismo se deja afectar. Entonces, por ejemplo, en la crítica yo he intentado ser muy sensato en entender, claro, cuando ya son 20 mensajes negativos y uno positivo, uno dice algo se está haciendo mal y no estoy cumpliendo en este aspecto, pero cuando el grueso son positivos, uno puede dejarse afectar sin tampoco demeritar lo que quiere decir ese comentario, porque si dice algo malo puede ser por alguna razón. En efecto, hay veces uno no hace las cosas bien o dejó plantada una comunidad o de pronto expresó algo de forma que se malinterpretó y pudo haber ofendido a alguien. Uno también tiene que hacer esa catarsis. El Principito, creo el libro El Principito decía que el verdadero sabio es el que es capaz de juzgarse a sí mismo. Por eso cuando recibo un mensaje negativo, hago primero ese ejercicio de juzgarme para entender si tiene profundidad el comentario. Cuando veo que es que el comentario es porque dicen paramilitar, ahí ya lo demerito inmediatamente, Ya. pero de pronto si me dice, oiga, usted debería dejar de ser grosero, bueno, voy a revisar si estoy siendo grosero o no y cómo eso lo puedo de una u otra forma modificar. Y yo creo que está mucho en esos mantras, en que realmente uno le forjan una mentalidad completamente distinta. En el libro, precisamente, que me pareció, el libro se llama Misioneros y Mercenarios, e hice varias El que entrevistas. escribiste. Ya. El que escribí, hasta ahora se llama Misioneros y Mercenarios, voy a ver si con la editorial mantenemos ese libro a futuro, ese nombre a futuro, pero tuvimos varias entrevistas y una de esas fue con el presidente Duque y hablábamos un poco de la popularidad. Y ahí hay una anécdota, un relato muy breve de liderazgo que alguna vez leí y ese es un poco otro mantra que he tenido frente a este tipo de comentarios. Y es, hay una rana que iba caminando por el bosque y iban dos ranas, perdón, iban caminando por el bosque y las dos se caen en un hueco profundo. Y las dos empiezan a saltar para salir, pero ninguna puede salir pues porque era muy profundo el hueco. Llegan las otras ranas de su familia, de su camada, de su manada, no sé, y las empiezan a ver y les empiezan a decir, ya échense a morir, ustedes no van a salir de ese hueco porque está muy alto, es que no hay nada que hacer. Y las dos ranitas siguen saltando hasta que una de ellas
decide, bueno, saben que sí, me echo a morir porque ustedes tienen razón, yo nunca voy a salir de este hueco, y se tira a morir, y la otra sigue insistiendo y sigue insistiendo y sigue insistiendo hasta que logra salir. Cuando logra salir, las otras ranas asombradas le dicen, ¿tú por qué seguiste insistiendo? ¿Por qué no te dejaste morir? Y la rana les explica que es que era una rana sorda, ella no escuchaba, es que cuando los veía arriba gritar, ella pensaba que la estaban animando para que saliera, y que ese ánimo fue lo que le permitió salir, y por eso ya no se echó a morir con la otra que sí escuchaba, y por escuchar a los detractores se quedó en el hueco. Entonces yo cada vez que veo ese tipo de mensajes, lo que te digo, hago una evaluación, una catarsis, ¿será que es cierto la crítica que me están haciendo? ¿Cómo puedo mejorar? Pero también digo, bueno, hay que ser como la ranita sorda y a veces entender que esos detractores tienen ese odio, tienen realmente una animadversión conmigo o piensan diferente y por eso los ataques. Y si me pongo a escucharlos me voy a caer en el hueco, mejor soy como la ranita sorda, siento que me están apoyando, escucho a los que hablan positivo de mí y sigo intentando para mejorar cada día. Y esa es una de las mentalidades que siento debemos asumir no solo en lo político, sino en lo profesional, en lo social, como seres humanos. Seguramente nos puede sumar, nos puede aportar. Me parece valioso lo que dices. Digamos que una mentalidad que está muy criticada actualmente es este pensamiento del el que quiere puede. Y si bien creo que literalmente, obviamente hay circunstancias en las que claramente el que quiere no va a poder solo a punta de mente y de mantras y de pues manifestar y las cosas, creo que sí hay un poder muy grande en la mente y pues creo que uno lo ve en ti. O sea, poder lidiar con todo eso a tu edad es muy valioso, entonces bacano eso. Mm, Te pregunto, ¿estás expuesto constantemente a este tipo de debates que pueden ser supremamente tensionantes y con personas de mucha influencia, de mucha jerarquía en el país? ¿Cómo manejas las emociones para no explotar en estos debates y poder llevarlas pues por el lado que quieres llevarlas? Y si tienes alguna anécdota de cómo ha sido este proceso, porque supongo que al inicio no eras tan bueno y has mejorado muchísimo en eso. Todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de experiencia. Hay una frase buena que leí también en otro libro que dice que la cabeza piensa donde los pies pisan. Y eso aplica no solo en política, en el sentido de que entre más uno recorra los barrios, entre más uno recorra Colombia, la cabeza va a pensar de forma distinta, sino hace mella en la importancia de la experiencia. Entre más uno vaya a debates, entre más tenga ese tipo de experiencias, es cuando uno aprende a controlar ese tipo de emociones y las pasiones para no caer o para no salirse de la ropa o salirse de casillas. Seguramente los primeros debates me tuvo que haber ido muy mal porque soy muy emocional y muy pasional frente a los debates ideológicos, pero con, poco a poco, yendo a otras actividades, estando en otro tipo de debates, tanto debates de universidad, debates en el consejo, pues uno aprende a controlar y entiende la importancia de hacerlo. A mí me pasa algo muy curioso y es que la gente siente o la gente piensa que mencionándome la situación que vivimos con mi familia y con mi papá que estuvo preso 18 años siendo inocente, eso me va a afectar y me va a descolocar. Y es una herramienta muy madura que utilizan para querer atacarme cuando sienten que pierden el debate precisamente ideológico. Me ha pasado en televisión, me ha pasado en radio, me ha pasado en las universidades, insisto, que empezamos a debatir sobre el proceso de paz de Petro o el proceso de paz de Juan Manuel Santos, y empezamos, y llega un momento que, claro, se salen de casillas y eso, pero usted qué viene a decir si usted es hijo de un militar condenado, bla, 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 bla. Entonces, antes era un tema tan personal, por supuesto, porque es mi padre, es una historia de vida que tenemos, que es lo que me tiene acá. Cuando yo tuve a mi papá preso fue que dije, voy a cambiar este país porque no pienso ver un inocente preso en Colombia. Y eso es lo que me tiene aquí, eso me hace sentir orgulloso. Pero la gente piensa que es motivo de vergüenza para mí. Entonces, con eso intentan hacer algún tipo de daño personal para ganar el debate. Al principio me salía de casillas, no se meta con mi papá, bla, 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 bla. Ya después de la segunda, tercera vez entendí que saliéndome de casillas termino dándoles la razón o mostrando mi inmadurez o mostrando que puedo ser muy joven y por eso poco a poco he ido adquiriendo esa capacidad para estar mucho más calmado, para recibir ese tipo de ataques, pensar y actuar. En estos días estuvo en el consejo un profesor de Ciudad Bolívar hablando, nos hablaba de RPA, respire, piense y actúe. Entonces cada vez que me pasa algo intento respirar, pensar y después actuar. En los debates cuando me hacen un mal comentario o siendo un debate ideológico pueden decir algo que no pienso, intento es anotarlo y obviamente estar dispuesto
a interlocutar, a debatir, pero siempre manteniendo la calma. Eso no quiere decir que yo tenga una voz plana, un tono muy plano, que no me exprese con firmeza, con vehemencia, pero intento no salirme de la ropa y nunca traspasar esa delgada línea del ataque personal, porque en el momento en que uno ataque a otra persona con un ataque personal, en ese momento ya uno pierde el debate, porque la gente percibe eso, percibe esa desesperación de caer en lo personal porque no pudo ganar en lo político o en el debate. Pero mensaje más, mensaje menos, la experiencia, debatan, asistan, los invitan, háganlo. ¿Quieren debatir? Vengan al consejo. Yo una vez con un compañero del colegio que hablábamos cuando yo era DIL, decía, vénganse. Es decir, tanto les molesta lo que yo pienso, lo que digo, vénganse todos los viernes y hablamos y debatimos acá en la hall, en el recinto. Usted me dice lo que piensa, yo le digo lo que pienso, y si después de eso usted sigue teniendo de pronto una mala imagen mía, bueno, llévese esa mala imagen mía, pero no nos desgastemos peleándonos por redes con ataques personales, sino debatamos en lo político, lo que cada uno piensa, lo ideológico, lo intelectual, y de pronto encontramos puntos comunes para construir país, y debatiendo así, asistiendo, debatiendo, preparándose, poco a poco uno va adquiriendo esas capacidades de calma, de moderación, para no salirse de la ropa en los momentos más álgidos del debate. Vale, bacano, bacano. Yo, pues, o sea, somos conscientes de que estás en un partido político que, pues, ahorita no, claramente no es el de turno y entraste, lo decías, en esta época donde, fue pucha, el ambiente social estaba muy pesado. Entonces, sí, o sea, muchas, imagino, y uno también escucha muchas personas en contra de, pues, de las ideas que hay detrás y de lo que se promueve, pero, pero bueno, valiosas esas herramientas para saber cómo manejarlo. Pero mira, Cori, que hay un caso, la política, por ahí dicen que es una política pendular. Hoy en día está un partido, mañana está el otro. Hoy la gente piensa de una forma, mañana piensa distinto. En su momento, cuando yo ingresé a la política y por el Centro Democrático, estábamos en un momento donde el presidente era Iván Duque, donde había un descontento social, donde veníamos de una pandemia que dejó repercusiones graves en materia de pobreza y cierre de empresas, donde había una frustración social por la situación del mundo que termina en un estallido social que fue instrumentalizado además por un grupo criminal, por el ELN y las FARC, que financiaron bandidos para quemar este país, pero no hay que desconocer que había un inconformismo de la gente y había un cóctel de emociones en cada hogar por lo que significaba estar encerrados y todo lo que eso representaba de violencia intrafamiliar, de lesiones, de agresiones, etcétera. Así que era un mundo muy difícil para el país y todo eso se lo achacaron al presidente Duque en su momento, y todo el mundo quería a Gustavo Petro como presidente, o una gran mayoría. Todos los jóvenes decían que Petro era lo último, que era lo mejor, y él fue muy hábil para mostrarse como el mesías de toda esta hecatombe que estaba viviendo el país en su momento. Y ahí el Centro Democrático era minoría, y ahí el Centro Democrático era el más atacado, y el Centro Democrático, al ser la antítesis de esta nueva figura de renovación como era Petro en su momento, pues éramos los más atacados, y me significó todo ese tipo de rechazo, tanto de mis amigos del colegio, de la universidad, hasta familiares con los que tuve algún tipo de discusión. Pero te lo digo es porque el péndulo cambia, y después de haber elegido a Petro y haberse dado cuenta de la basura que es Petro y el gobierno tan malo que está haciendo, pues poco a poco la gente ha vuelto a decir, oiga, no, el Centro Democrático es valioso, lo que ustedes decían es cierto, las advertencias que hacían sobre Venezuela no están tan distantes. Viendo a Petro amarrado, cogido de la mano con Maduro, dicen, oiga, no, usted también tenía razón. Al ver la inseguridad y padecer la violencia que estamos viendo, decían, usted tiene razón, que no se negocia con criminales, etcétera. Entonces el péndulo vuelve a cambiar, y poco a poco ya los jóvenes, ahora es lo contrario, ya no siento el rechazo, ahora siento el cariño de los jóvenes, ya no siento el rechazo de mis amigos y compañeros del colegio, sino con varios me he podido sentar recientemente y me han dicho, oiga, busca, lo que usted ha hecho está bien, no pienso como usted, sigo sin pensar como usted, pero ya entiendo muchas cosas, y se ha ido recomponiendo las cargas, o se ha ido equilibrando esa, bueno, esa situación. Ya voy al Rosario, a mi universidad, de vez en cuando, y me encuentro con gente que me habla, que me dice, oiga, estoy de acuerdo con esto, vi su video, me gusta, etcétera. Antes, pues me miraban mal porque no estaban de acuerdo. En su momento no podían ir Ujú. al, pues mentira, no estoy ya exagerando, pero no iba mucho al colegio, o poco fui al colegio, porque pues igual el colegio siempre ha sido muy lejano a lo político, pero seguro también porque habían esas diferencias tan profundas en algunos casos. Volví hace una semana a condecorar a varios profesores que llevan 30 años, que además fue algo muy bonito, y aprovecho para hacer la cuña. Condecoramos desde el consejo a personas que llevan 30 años
en el colegio por su servicio, pero lo que le dije a Mr. Jimmy fue quiero condecorar a dos directivos, a dos profesores y a dos personas de servicios generales porque ellos también nos ayudaron a crecer. Y hubieras visto la algarabía cuando le entregamos en la asamblea la condecoración a Octavio, que entró con 22 años y hoy A ya don lleva 60 Octavio. y tiene 60 años. La gente, Ujú. una cosa loca, y eso es uno de los grandes satisfacciones que me llevo este año del colegio. Pero con esto decirte que el péndulo va cambiando, hay veces que uno, por las ideas que representa, son minoritarias frente a la generalidad. En ese momento le toca a uno recibir un poco más de lapo, un poco más de látigo, pero llega un momento en que las ideas que uno representa pues son mayoría y ahí es donde uno recibe un poco más de ese aplauso en la política, pero eso va cambiando. En Argentina hace unos años eran los Kirchner, Fernández, la derecha estaba completamente apagada, hoy están con Milei y si hay de izquierda pues representa una minoría y de pronto son ellos los que están hoy con ese lapo, pero todo va cambiando, todo se va ajustando y le toca a uno vivir de ambas posturas en la política. Genial. Saludo especial a don Octavio si está viendo este video. Abrazo grande. Ese man sí era un man de lomo duro. Y bueno, sí, bacano ese comentario. Desde siempre, ¿no? Desde conservadores y liberales es un brinco de los opuestos. Es un brinco, se va rotando la cosa. Hablaba Alejandro Gaviria, que pues pasaba de los Andes a lanzarse como candidato, que cuando entró a la política conoció al monstruo por dentro. ¿Cómo te ha cambiado a ti la perspectiva al haber entrado al mundo de la política? Puede que tú supieras cómo era, pues al tener familiares que han estado en cargos públicos, pero una cosa es verlo y pues más porque tú eras más joven y otra cosa debe ser ya vivirlo. ¿Qué piensas de la política en Colombia? Yo creo que ahí tengo dos perspectivas. Primero, cuando conocí por dentro la política, me di cuenta que este es el mecanismo ideal para cambiar vidas. Es el mecanismo ideal para ayudar. Ban Ki-moon, exsecretario de las Naciones Unidas en su momento, refugiado de la guerra de las dos Coreas en su momento, queriendo ser político, viaja a los Estados Unidos en su momento y se reúne con el presidente Kennedy. Y le dice, presidente, yo quiero hacer política o quiero estar en el sector público, quiero trabajar por mi país, ¿qué me recomienda? Y él le dice que usted esté dispuesto a dar su ayuda. Solo importa una cosa, que usted esté dispuesto a dar su ayuda. Y yo a lo largo de estos 5 años me doy cuenta que si uno quiere ayudar, que uno quiere cambiar vidas, dar su ayuda al prójimo, a los colombianos, a los bogotanos, la política es el medio idóneo porque uno sí tiene forma de hacerlo. Incluso estando en un organismo, una corporación pública de elección popular como es el Consejo de Bogotá, que uno no es ordenador del gasto, uno no es el que dice se hace esto, se hace esto, se hace esto porque eso lo hace el alcalde, pero uno sí puede gestionar y ayudar a las personas. Entonces por ese lado me encontré primero con que esta es verdaderamente mi vocación de vida, me encontré con la gratificante lección de que si uno quiere ayudar, que uno quiere cambiar el país, si uno tiene ese espíritu de ayuda, en la política lo puede materializar, lo puede expresar, lo puede aflorar, pero por supuesto que también hay un capítulo oscuro en la política y es aquellas personas que no vienen con ese propósito, que vienen a la política es para llenarse los bolsillos, para llenarse el ego, para ser protagonistas, para buscar poder, que era lo que decíamos ahora, y esa lucha por el poder a veces saca lo peor de los seres humanos que se manifiesta con ese tipo de violencia y con esa corrupción, y la verdad sí existe, no se puede negar y es extremadamente grande. Cuando escribí el libro Misioneros y Mercenarios era precisamente por eso, para decirle a los jóvenes, ojo, porque en política hay dos tipos de políticos. Hay misioneros que vienen a ayudar y hay mercenarios que vienen a llenarse los bolsillos. Y los misioneros y los mercenarios los encontramos en todo el espectro político. Misioneros y mercenarios de derecha y misioneros y mercenarios de izquierda. Y por eso el mensaje que le he dado a los jóvenes, usted, ojalá de derecha, que es lo que yo pienso y me parece la ideología correcta. Pero si no, lo importante es que usted sea un misionero en la política y este país no va a cambiar únicamente cuando domine la derecha, o este país no va a cambiar cuando el poder esté en la derecha. Este país va a cambiar cuando el poder esté en los misioneros que llegamos a ayudar, que llegamos a aportar, que estamos en capacidad de debatir y ese yo creo que es una gran lección. Los corruptos existen y están enquistados en la política y puede que hoy manejen la política colombiana y este país más que ideas e ideologías necesita es mejores seres humanos que lleguen a renovar el servicio público del país y que estén dispuestos a dar su ayuda. Creo que son dos
dos grandes lecciones. La política le sirve a uno y le permite a uno ayudar. Y si esa es su vocación de vida, bienvenido a la política. Y esas personas que quieren ayudar son las que se necesitan para cambiar este país. Mientras la política se la sigamos dejando a los corruptos, a los malos, a aquellos que se aprovechan para llenarse los bolsillos, el ego, bla, 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 esas personas pues van a acabar este país o por lo menos no va a permitir que avance como nosotros esperamos. Creería yo que es lo que les puedo contar del mundo político. Ok, noble idea de no conformarse con pensar que es simplemente eso es una porquería, sino lanzarse a ver si se pueden cambiar las cosas. ¿Cómo es un día en tu vida, Oscar? Imagino que, o sea, tu día ha cambiado del cielo a la tierra comparado con hace 5 años. ¿Cómo es a nivel de hábitos? ¿A qué horas te levantas? ¿Cómo es una jornada? Sí, yo he cometido varios errores al momento de organizar mis días. Por ejemplo, me ha costado mucho y siento que ha tenido repercusiones para mi salud no poder hacer ejercicio o no sacar el tiempo para hacer ejercicio. Yo recientemente, hace 2 meses, estuve muy metido con el running, he estado con la bicicleta, etcétera, pero han sido por épocas muy cortas porque en la generalidad de este año es que no he podido hacer ejercicio. Hoy en día me ves acá y llevo 2 meses sin hacer ejercicio y eso lo afecta a uno desde la calidad del sueño, el buen humor en el día, la claridad mental, etcétera. Entonces siento que ahí te tengo un mal hábito. Dos, ¿qué les cuento yo? A mí me pasó algo muy curioso en la universidad y es que sobre todo en la pandemia, como tenía tantas actividades y por ese ímpetu de querer crecer y de hacer más y más actividades, fui relegando la universidad. En ese momento era virtual por ser temas de pandemia, entonces yo me quedaban las clases grabadas. Entonces yo no asistía a clase, pero me quedaban grabadas, entonces las veía en la noche. Entonces yo me iba todo el día a hacer política, para no decir politiquear, pero estaba haciendo política todo el día y cuando llegaban las noches tipo 12 de la noche, me ponía a ver las clases del día. Entonces me daba de 12 a 3 de la mañana viendo las clases o a veces hasta las 4 o a veces si no tenía tiempo, lo que hacía era antes del parcial del corte, me veía las 8 clases del corte. Entonces me iba desde las 12 hasta las 8 de la mañana derecho, a punta de Vive 100 y tinto, sacaba un buen resumen, estudiaba y llegaba a las 9 a presentar los parciales y con eso lograba pasar o por lo menos obtener una buena nota y sí, pasar la materia como tal y eso pues me cambió en efecto los horarios de sueño. Entonces a mí me dicen, hoy usted tras noches hasta las 3 4 de la mañana trabajando, lo hago con total tranquilidad, pero si me quiero dormir antes hoy en día no puedo. Es decir, para mí es normal llegar a la casa a las 11 12 y seguir trabajando, viendo el computador, viendo una serie, etcétera, hasta la madrugada. Y de esa misma forma también soy muy malo para madrugar. Por eso inicié con la trasnochada, que es con el fin del día, pero para decirles que soy pésimo para madrugar. Hoy es un día histórico en este año, porque me paré a las 6 a una reunión y me conecté a las 7 contigo, pero lo contrario, me despierto usualmente a las 8 de la mañana con mucho esfuerzo, me baño, me visto, alcanzo a desayunar algo y salgo a las 8:30 para el consejo porque tenemos sesiones todos los días. Eso es importante mencionárselo a la gente porque el Congreso de la República, no porque trabaje menos, pero el Congreso de la República solo sesiona 2 veces a la semana, martes y miércoles. Y ya los congresistas se van a sus regiones y seguramente tendrán actividades, etcétera. Nosotros como concejales sesionamos todos los días, incluidos sábados y domingos, a las 9 de la mañana, que no deja de ser complicado, pero ya le estructura a uno una agenda diaria. Entonces me voy, llego, sesiono a las 9 de la mañana, estoy en el recinto por hasta la 1 de la tarde o hasta las 12 del mediodía. Durante la sesión obviamente estamos debatiendo, estamos interviniendo, pero a veces llegan los medios de comunicación ahí al consejo, entonces uno sale, da una entrevista, en la parte alta queda mi oficina, entonces me voy a la oficina, cuadro con el equipo, les digo qué hacer, les doy par de instrucciones para el día y a las 12 usualmente acaba la sesión, me retiro, intento almorzar algo, a veces alcanzo, a veces no y arranco a hacer actividades toda la tarde. Actividades puede ser reuniones con gente que quiere visitarme en el Consejo de Bogotá. Si un día tú me dices, oiga Juli, ¿puedo visitarlo en el Consejo? Yo le digo, sí, llégueme, le doy la hora y usted me llega al Consejo y los atiendo, los recibo y charlamos a ver en qué puedo ayudar. A veces tengo otras entrevistas por fuera del Consejo de Bogotá. A veces tengo reuniones con la gente en los barrios que me dice, véngase a mi barrio que es que acá tengo un problema de roedores, por ejemplo. Entonces me pego la idea hasta los barrios, son 20 localidades de Bogotá, no solamente las más sonadas o las que más conocemos al norte, sino al sur, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, son localidades también muy necesitadas y que hemos visitado, y necesitadas no me refiero a lo económico, sino por las problemáticas que tienen. Eh,
Entonces yo creo que es más que todo eso. A mí me gusta hacer muchos foros, porque de los foros uno aprende mucho escuchando a expertos. Entonces, foro de seguridad privada, invitamos a los gremios, ellos nos explican su perspectiva de la ciudad, del país, etcétera, cómo podrían sumar. A veces nos invitan mucho a charlas de entidades, porque cada una de las secretarías del distrito quiere mostrarnos su programa, su plan de trabajo. Vamos, tenemos mesas de trabajo con otras entidades en Bogotá. En las noches usualmente tengo alguna que otra comida con personas que me han invitado, personas que yo invito, o porque hay eventos o porque hay cócteles, y de esa forma uno va armando su agenda día a día. Hay días que son menos pesados, hay días que son extremadamente pesados. Los jueves yo siempre hago consejos de seguridad en las localidades. Entonces me voy a una localidad en particular, llevo a todas las entidades, las cito desde el consejo, escuchamos a la gente y revisamos problemática por problemática a ver cómo se puede solucionar. Pero entonces nos dan las 10, 11, 12 de las noches en las localidades, sobre todo los jueves, por eso pueden ser los días más pesados. Fines de semana también sesionamos, y he intentado pues guardarles el fin de semana a mi novia, a mis papás, que ha sido muy complejo porque los fines de semana es cuando más la gente hace reuniones que lo invita a uno, pero intento asistir a esas muy rápidamente y poder descansar por lo menos en las tardes o compartir con mi novia, y de esta forma uno va sacando y va organizándose día a día. Creo que debes tener muy fortalecido el no, porque, o sea, ahora mucha gente queriendo de tu tiempo, queriendo de tu ayuda, y bueno, pues supongo que obviamente lo quieres hacer y quieres ayudar, pero creo que debe ser algo que debes tener sólido. No, mira que yo creo que de pronto esa es otra falencia que tengo yo, y es que yo soy muy del sí, del sí, del sí, del sí, porque, Ok, porque yo digo, es mi primera vez en el Consejo de Bogotá, y como que me preocupa mucho dar la talla, y por eso me esfuerzo el 110% para cumplir a la gente que me eligió y a la gente que no me eligió, para demostrarle que también puedo ayudarlo a pesar de que no me apoyó, porque la política no es solo de corresponder la confianza de los que votaron, sino de representar a todos los bogotanos como tal. Por eso incluso me ha llamado gente de izquierda: oiga, Juli, ustedes somos amigos, ayúdeme con este tema, necesito esta cosa, hágale de una. Entonces yo intento por eso darme también un buen lapo en el sentido de, de trabajar muy duro y sacar siempre mi tiempo para las personas que de una u otra forma lo requieren. Entonces no, yo soy muy del sí, si lo tengo en la agenda, así me toque madrugar, así me toque trasnochar y tengo espacio en la agenda, lo hago. Me ha tocado mucho el no, es cuando tengo la agenda muy llena. Entonces si tengo ya, no sé, una comida a las 7 de la noche y alguien me dice: oiga, Juli, venga y nos tomamos unos tragos 7 de la noche, les digo: no, ya tengo una comida, no puedo. Y esas son las facilidades de tener un buen equipo de trabajo. Yo tengo varios jóvenes que me acompañan ahí en el Consejo de Bogotá. Entonces, cuando es un tema sobre todo de ciudad, tengo yo, por ejemplo, una reunión de seguridad en Bosa. Entonces ya estoy programado y me llama alguien: oiga, tenemos reunión con los vecinos aquí en Usaquén, necesitamos que vengan. Les digo: no alcanzo porque ya tengo otro compromiso, pero les envío a una persona de mi equipo que es como si estuviera yo, para que los acompañe, para que reciba los compromisos, y cuando me encuentro con la persona de mi equipo ya le doy instrucciones de qué debe hacer, o yo asumo esa responsabilidad, y de esa forma uno también se puede multiplicar. Pero el mensaje, yo intento cumplir a todo el mundo, todos los que me necesitan saben que me llaman, me buscan y les saco el espacio, a veces más tarde que nunca. He tenido un problema muy grande, Cory, y eso te lo confieso, con el celular, porque, porque yo he sido pues muy abierto en entregar mi celular a todo el mundo. Yo sigo con mi celular que tenía desde el colegio, y no, llega momentos en que uno se le colapsa. En este momento debo tener 1400 mensajes sin responder todavía. Entonces llega un momento que la gente le escribe a uno, y no es que uno no quiera ver, uno no quiera responder, sino que eso empieza a acumularse, y en el día a día pues uno tiene varias actividades y no se puede sentar a responder. Me senté hace como una semana y alcancé a bajar de los 1400 como a 700 mensajes, y claro, hay gente que no respondía hace 2, 3 meses, y hay gente que se molesta naturalmente por la demora, pero bueno, respondí a esos 700, y ya en estas últimas semanas, pues con varias actividades también se me volvió a llenar. Eso sí ha sido de pronto una falencia, que no es que me guste decir no, pero que me invitan a ciertas cosas y no veo el celular, y por eso a veces prefiero que tengan contacto también con mi equipo, como tú, que te pedí el favor que coordinaran con Milena, porque ella pues tiene más capacidad de responder, y de pronto a mí se me pasa y quedamos mal, y te escribo después de 2 meses: oiga, Cory, qué pena, hasta ahora veo su mensaje, y usted me dirá: no, pues marica, ya para qué, si ya pasó el tiempo. Ujú. Toca que pongas a Milena que termine de responder ese WhatsApp más bien. Sí, sino que es que son tantas cosas y no todo el mundo escribe. Es decir, hay gente que escribe y está perfecto, yo lo valoro mucho. Hay gente que escribe a saludar,
hay gente que escribe a contarme algo, oiga Julián, vi esto, de pronto le puede servir, hay gente que escribe también por motivos personales, lo que te digo, Sí, muchos claro. amigos míos del colegio con los que hoy en día más o menos he vuelto a hablar, oiga, busca que cuando nos vemos y que Milena le responda, apreciado Juan David, ya te doy fecha, pues me van a decir, o te doy una cita en el consejo, Claro. no, pues eso, Sí, vaya como a mierda. sí, claro, sí, no, Sí, eso total. es distinto, me Total, toca a mí, total. mejor dicho. Claro. Bueno, estás cotizado. Te pregunto, ¿cuándo hay vacaciones? ¿Cuándo descansan ustedes o cómo es eso? Los concejales tenemos un régimen especial en Colombia y es, ¿qué nos dice la Constitución y la ley? Los concejales se les paga por sesión que hagan o por cada vez que sesionen, pero no pueden cobrar más de 20 sesiones. Entonces nos toca a nosotros organizarnos a los 45 concejales, cada bancada tiene un vocero, los voceros se reúnen semanalmente y ellos deciden cuándo serían esas sesiones, esas 20 sesiones. Entonces, usualmente, ¿qué hacen? Porque se hacen más de 20 para que si algún concejal tiene que faltar, pues falte a una o dos, pero pues alcance a cumplir con las 20 sesiones. Entonces, a veces, ¿qué se hace? Sesionarse de lunes a sábado e intentar dejar los domingos libres todo el mes, pero si te das cuenta, pues tenemos para descansar los domingos. Pero a Ujú. veces ahora, como diciembre y como enero, ¿qué hacemos? Para cumplir con las 20 sesiones al mes, trabajamos de largo los primeros 20 días de diciembre y cobramos el sueldo completo porque son 20 días que uno tiene que sesionar, pero pues vamos derecho de lunes a domingo los primeros 20 días, descansamos los últimos 10 de diciembre y en enero lo hacemos al Ajá. revés, descansamos los primeros 10 de enero y arrancamos los 20 últimos días de enero de largo. Y eso lo hacemos solo 2 veces al año, que nos organizamos para tener como esos 20 días de descanso, lo hacemos en julio para tener como unas Ujú. vacaciones de mitad de año y lo hacemos ahora a final de año para poder disfrutar las fiestas como tal. Entonces vacaciones puntualmente no tenemos porque la ley dice que no se nos pagan vacaciones, se nos paga por sesionar y por cada sesión que sesionemos, valga la redundancia, nos pagan, pero internamente nos organizamos a mitad de año y a final de año para tener esos 15 20 días de descanso por lo menos en temas de sesiones. Ya, y eso ya está preestablecido que lo manejan de esa forma, para acumular esos 20 días, 15 días en esas dos tandas del año. Exacto, es más de manejo interno. Te pongo un ejemplo, que tú estuvieras estudiando virtual y en tu estudio virtual te dicen, usted se tiene que conectar 20 días al mes. Usted verá cómo los hace. Entonces tú me dirás, no, yo me conecto de lunes a viernes y ahí ya tengo 5 y son 4 semanas, ahí tengo mis 20 días y descanso los fines de semana. Hay otros que dicen, no, pues me voy los 20 días de largo, todos los días voy a clase en mi universidad y descanso los últimos 10. Entonces nosotros como concejales, pues eso lo Ujú. podemos organizar. Lo que te digo, se organiza con los 45 concejales para que haya un consenso y es usualmente a mitad de año y a final de año se hace así. De resto, nos vamos de lleno. Claro que hay particularidades, que el consejo pues tiene sus características. Nosotros cada 3 meses tenemos sesiones ordinarias, que es donde aprobamos proyectos, y de resto son sesiones donde debatimos. Entonces, usualmente cuando son proyectos grandes, como fue el plan de desarrollo, ahora le acabamos de aprobar un cupo de endeudamiento de casi 9 billones de pesos al distrito, y era un debate pues robusto, un debate complejo, pues porque endeudar a la ciudad con 9 billones pues no es un debate sencillo. Entonces nos tocó irnos de lleno, nos tocó irnos de largo todo el mes. Entonces bajo esas eventualidades, como pueden ser esos proyectos grandes, se nos va a veces más tiempo, pero la generalidad sería eso. Julio y diciembre descansamos unos días por voluntad propia y organizado y en consenso con los demás concejales. Recuerdo alguna vez en el colegio, por ahí estando en décimo u once, en una de estas convivencias que hacían, que bueno, nos sacaban a todos del colegio a compartir un rato y bueno, era un tema ahí medio, muchas personas terminaban llorando y bueno, X. Preguntaban a cada uno o a los que quisieran participar qué querían ser cuando grandes. Entonces, no sé, que bombero o profesor, bueno, estoy diciendo huevonadas. Y llegaron a ti, entonces dijeron, bueno, Julián, o no sé, tú levantaste la mano, te dieron la palabra. Julián, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Tú dijiste, o sea, convencidísimo, yo quiero ser presidente de Colombia. Sí. Y bueno, y uno lo ve desde, pues como compañero y uno dice, o este huevón la tiene reclara y va firme para eso, o está es ahí chimbeando y ya, porque también era el tema de que jodías y la cosa.
Eso era desde pequeño, supongo que desde antes de eso ya también tenías pues pensamientos de este tipo. Eh, Te quiero preguntar, ¿tú sentías presión de parte de tu familia por ser político? Y si también de pronto tuviste otras alternativas, pensaste dedicarte a otra cosa en algún punto y luego tomaste esta decisión, ¿o cómo fue eso? Sí, pues yo no, jamás tuve presión por parte de mi familia sobre qué hacer con mi vida. Mis papás siempre fueron también muy amplios, muy generosos en decirme, oiga Julián, estudie lo que usted quiera, sea feliz, nosotros queremos apoyarlo, tome usted la decisión. Es más, yo creo que si hubo en algún momento algún tipo de presión oculta o presión implícita por parte de mis papás fue a que no estuviera en la política, porque nosotros como familia Mm. padecimos la política desde hace muchos años y mis papás más que nadie sabían lo sucio que puede ser el mundo de la política, me decían, no, estudie, usted sea feliz, esté tranquilo, no empeñe su tranquilidad por hacer política. Fue los primeros comentarios que tuve cuando quise ser edil. Mis papás fueron los primeros que me dijeron, no, no se lance, no se lance. Me decían, termine su universidad, estudie tranquilo. Mis papás me decían eso, disfrute su universidad, disfrute sus amigos, esa etapa, lo que ustedes dicen, pues disfrute la que tiene muchos más años para hacer política. Entonces yo creo que jamás hubo una presión o algún tipo de inducción a la política por parte de mi familia. Fue todo lo contrario. Yo creo que buscaron en algunas ocasiones que optara por otro camino. Sin embargo, ¿qué es lo que te contaba ahora un poco de cuál fue mi vida? Que fue una causa de vida que yo asumí desde muy joven, a pesar de que no lo representaba del todo en el colegio, porque igual en el colegio lo mismo, eran otras épocas, uno pensaba diferente, también en su inmadurez, en su juventud, pues no lo manifestaba como el mandato que ya tenía para mi vida, sino simplemente como un querer. Cuando mi papá lo meten preso, Cory, esta es una historia que he contado en algunos espacios, cuando mi O papá sea, lo meten preso, ¿lo meten preso en qué año? en el 2000, enero del 2000 mi papá lo meten preso y Listo. yo nací en octubre del 99. Es decir, que mi papá ¿Tú lo meten preso creciste cuando yo sin tenía papá? 2 meses. Claro. Listo. No, lo que digamos importante aclarar es que mi papá siendo militar estuvo preso en un centro de reclusión militar, que es el Cantón Norte. No estaba ni en la Picota, ni en la Modelo, ni en ningún tipo de cárcel pública, nacional o distrital, sino estaba en un centro de reclusión militar. Entonces yo toda mi vida la crecí con mi papá y le doy gracias a Dios porque así fue. Lo único es que mi papá no podía salir, estaba privado de su libertad. Ok. Pero tú podías ir a verlo cuando No, yo quisieras. vivía con él, yo vivía con él. Vivíamos en una casa militar, Ah, pero él ya no te podía salir de la casa. entiendo. Es como si fuera una casa por cárcel, pero la casa estaba dentro de un batallón militar y no podía salir. Y ahí vivían ustedes. Ahí vivíamos nosotros. Como yo era tan Listo. pequeño, pues lo que te digo, mi papá lo meten preso, yo tengo 2 meses de edad, pues yo fui creciendo con mi papá preso, en esas condiciones. Cuando yo le decía a mi papá, vamos, vamos a comer, salgamos a un restaurante. Además yo crecí con una imagen de familia muy bonita, que era la imagen de Camilo Falla, que es mi mejor amigo. Todavía, a pesar de que hemos dejado de hablarnos mucho por los compromisos laborales de cada uno, pero una imagen de familia muy bonita. Y también de Sebastián López, una imagen de familia muy bonita, y de Andrés Felipe Ríos, de Perry, teníamos todas eran familias muy bonitas que yo veía, yo salían a comer los fines de semana, cuando habían presentaciones en el colegio los papás iban a verlos, y eso no pasaba conmigo. Entonces yo le decía, papi, pero vamos, acompáñenme. Y papá me decía, no puedo porque estoy haciendo un trabajo muy largo, no he terminado, pero apenas termine, créeme que lo acompaño. Y yo crecí con eso, y dije, no, mi papá pues está trabajando, no viene a verme es porque, no, es porque está trabajando, no porque no quiere. Cuando mi papá queda en libertad en el 2007, 7 años después, 8 años después, ahí mi papá me cuenta, me dice, no, Julián, yo no salía de la casa porque estaba preso por un delito que no cometí, pero me acaban de declarar inocente y acabo de recuperar mi libertad. Y eso fue como un momento de celebración, un cambio a mí en la vida porque entendí una realidad que había ignorado por muchos años, pero pues también porque era un niño de 7 años y entendí que mi papá había estado preso siendo inocente, pero que lo habían declarado inocente y ya estaba por eso en libertad. A los 2 años de eso, hacia el 2009, a mi papá le revocan la absolución y lo vuelven a meter preso. Con la particularidad que ahí volvemos todos como familia a una cárcel militar, pero ya yo sabiendo que mi papá estaba preso por un delito que no cometió. Y me acuerdo mucho, obviamente fue un momento doloroso, y yo le dije, papi, ¿por qué si tú tenías todas las pruebas? Porque cuando él quedó libre, él me dijo, no, yo estaba preso, pero demostré mi inocencia porque tengo todas las pruebas. Y me mostraba y yo las veía.
Cuando lo vuelven a meter preso le digo, ¿por qué tú, teniendo todas las pruebas que demuestran tu inocencia, te vuelven a meter preso, te condenan? Entonces él me dijo, Julián, porque acuérdese que en Colombia vale más un centímetro de poder que un kilómetro de verdad. Y me dijo, acá yo tengo la verdad y la tengo completa y tengo un kilómetro de verdad, pero al juez que me condenó le bastó más un centímetro de cercanía con ese sector político que me ataca a mí por ser militar, que realmente la verdad que yo le estoy mostrando al país frente a lo que realmente pasó. Cuando a uno le llega eso con 9 años e incluso un poco más, pues le genera a uno todo tipo de sensaciones y entiende uno el trasfondo político. Y se da uno cuenta que todo es político y que esto era una lucha de poder precisamente contra los militares del último, bueno, las últimas décadas en el país. Y ahí es donde yo tomo una decisión precisamente, que te comentaba ahora, dije, bueno, este país hay que cambiarlo y este país se cambia con poder y yo voy a ejercer ese poder, lo voy a ejercer de forma honesta, transparente, con valores, con principios, no para joder a los inocentes y no para meter preso a la gente, sino para que los inocentes no pisen una cárcel militar o no pisen una cárcel adicional. Y después de los años siguientes que ya tenía yo ese compromiso de estar en la política, pues fui creciendo y fui conociendo otras dinámicas y otro tipo de injusticias del país. No solo la injusticia que vivimos nosotros con mi papá preso 18 años, porque después de eso estuvo preso hasta que yo cumplí 18 años que lo tuve en libertad, sino otro tipo de injusticias. La gente que está perdiendo a sus familias porque los están asesinando en las regiones de Colombia. Las personas que perdieron un familiar por cuenta del mal sistema de salud, de las falencias del posible sistema de salud, los motociclistas que mueren día a día porque se comen un hueco en la autopista porque no eh, arreglaron esa berraca vía, así sucesivamente. Y hay cientos de injusticias día a día que yo dije, claro, esto no es un tema únicamente militar, no es únicamente una situación personal, sino es una realidad de país que tenemos que cambiar. Y por eso fue que yo dije, voy a ser político, voy a cambiar este país y quiero ser presidente de la República. Cuando me preguntaron esa convivencia, porque se me hace muy curioso que lo recuerdes, porque yo también me acuerdo mucho de esa vez, estábamos de sudadera, incluso yo creo que eso tuvo que haber sido en décimo, me acuerdo del escenario particular donde estábamos en ese momento, yo estaba molestando con unos amigos y con unas amigas, y dicen, bueno, ¿quién quiere hablar? Y todos dijeron, ah, Julián, 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 pero molestando, era Ajá. chiste, y cuando yo dije, bueno, yo hablo, lo primero que se me ocurrió, dije, yo voy a ser presidente de Colombia, lo decía más con el deseo, con el querer, más no teniendo claro que esa realmente iba a ser mi convicción de vida, pero finalmente pasó ese último año de colegio, me gradué, entré a la universidad, terminé de confirmar que sí era lo que quería y tracé esa ruta hacia la Casa Nariño 2042, voy 2026, voy 2025 Consejo de Bogotá, pero espero terminar el 27 el Consejo y ver qué viene para mí en esos años, siempre buscando servir, siempre buscando aportar y siempre con ese sueño de servir desde la presidencia algún día. Y si no se me da, bueno, pues así también es la vida y me dejará muchos aprendizajes, me dejará una gran carrera, un gran carrera no por el ego precisamente, sino porque me da la satisfacción de, de haber ayudado a las demás personas. Entonces vamos a ver, pero ahí lo tengo en la cabeza, ojalá se me dé en algunos años. Ahí está, bueno. Vamos a ver, 2042, pues tienes toda a tu favor, tanto la carrera como la juventud, entonces esperar a ver. Y la convicción. Vamos a Eh, ver si... ¿Consideras que tener una familia con este recorrido en cargos públicos mejoró tus posibilidades de estar donde estás actualmente o te ha jugado en contra? Ya dijiste, pues que de entrada te jugó en contra con tu papá, pues recluido allá. Pero bueno, está tu papá, está también tu hermano. ¿Cómo te ha jugado eso a ti? Yo creo que es importante decirle a los amigos y a la gente que nos escucha que yo no vengo de una familia política. Yo vengo de una familia militar y policial. Mi abuelo fue capitán de la policía por parte de papá. Mi abuelo por parte de mamá estuvo toda la vida en el Huila también desempeñándose como un profesional más. Mis tíos, todos son militares. Mis tías se casaron con militares. Mi papá fue militar por 35 años. Mi mamá decidió dedicarse a la crianza de los hijos y al hogar. Así que no ha habido una influencia política en toda la familia, como familias que llevan 3, 4, 5 generaciones ocupando cargos públicos, siendo senadores, congresistas, etcétera, o abuelos presidenciales, presidentes, etcétera. No ha sido así. El primer político de la casa fue mi hermano y fue precisamente por la situación de mi papá.
Pero mira lo curioso porque nos llega a los dos en un momento muy similar. Cuando a mi papá lo meten preso, que yo acabo de nacer, mi hermano ya tenía 18 años. Y mi hermano decide dejar su proyecto de vida, que también pudo haber sido irse a estudiar al exterior, pudo haber sido cualquier otra cosa, pero decide dejar su proyecto de vida para asumir la defensa de mi papá, porque él se promete demostrar que mi papá es inocente. Yo me prometo ser político para cambiar este país. Él dice, no, yo no necesito, pues él ya con 18 años dice, no, yo voy a demostrar que mi papá es inocente y yo lo voy a sacar de la cárcel. Entonces son dos procesos paralelos, pero obviamente con una distancia de 18 años. Cuando mi hermano defiende tanto a mi papá y logra de una u otra forma demostrar su inocencia, a mi hermano lo llaman y le dicen, oiga, pero es que usted, la forma que se ha enfrentado a ese sector político que está atacando a su papá, la forma que usted defiende la fuerza pública, usted debería representarnos en el Congreso de la República. Y mi hermano dice, ¿sabe que sí? Me voy a lanzar. Se lanza por primera vez en el 2014. Vea que eso fue hace aproximadamente 10 años. Es decir, que nosotros, insisto, 10 años atrás nadie era político, no teníamos ninguna influencia ni ascendencia política. Mi hermano se lanza y lastimosamente no llega al Congreso de la República, se lanza por el Partido Conservador y en el 2018, imagínate, hace 7 años, se vuelve a lanzar por segunda vez y queda en la Cámara de Representantes. Pero entonces llega, se posesiona y lleva 7 años como representante de la Cámara. Yo decido lanzarme a la JAL como edil un año después, que fue 2019. Es decir, muchos dicen, claro, usted tenía un apoyo de su hermano que es congresista, de su papá, y por supuesto que fue un apoyo espectacular, y ya te comento eso cómo incidió en mi vida y en mi campaña, pero con eso decir que es que los primeros políticos de mi casa somos mi hermano y yo. Y mi hermano inició en el 2018 y yo en el 2019, que fue cuando logramos llegar a un cargo de elección popular. De ahí para atrás ni habíamos ocupado cargos, ni habíamos logrado realmente representar a la ciudadanía, ni participar de la política electoral. Por supuesto que me ayudó tener a mi hermano congresista y también la situación de mi papá me ayudó por dos motivos. Primero, porque a mi papá lo reconocen como un militar inocente en todo el espectro político. Es decir, si algo tienen en común Juan Manuel Santos, el presidente Uribe y Gustavo Petro, es que los tres reconocieron que mi papá era inocente. Indistintamente que uno es de izquierda, uno de derecha, los tres dijeron el general Uzcategui es inocente y estaba preso injustamente. De hecho, en el 2006, Petro hace un debate en el Senado de la República donde le dice a los senadores, el general Uzcategui no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y a raíz de eso, Santos, como ministro de la Defensa, le responde un oficio donde le dice, senador Petro, usted tiene toda la razón, Uzcategui no tenía nada que ver. Entonces, un militar que estuvo 18 años preso por un delito que no cometió, por supuesto que se volvió visible, fue noticia, generó opinión, mucha gente le genera eso solidaridad y ya por lo menos el apellido Uzcategui lo reconocen por una realidad que vivimos como familia. Mi hermano se lanza y arranca esa defensa férrea por la fuerza pública que le ayuda a ganar adeptos, por supuesto, seguidores, y en el momento en que yo decido también dar ese paso adelante y decir quiero ser candidato a edil, pues por supuesto que habían amigos de mi hermano, gente que seguía a mi hermano, gente amigos de mi papá, que me dijeron pues también lo apoyamos a usted y vemos en usted el mismo ímpetu, la misma vehemencia que vemos en su hermano y en su papá, también lo queremos apoyar. Entonces yo no puedo decir que llevar ese apellido Uzcategui no me sirvió, no, por supuesto que sí, porque me dio una historia que viene detrás, me ayuda a heredar también una solidaridad y un reconocimiento que viene de mi papá y de mi hermano, pero esto no es como los Santos, que han tenido 3 presidentes en la historia donde todos han sido representantes, senadores y tienen además un poder político tangible. No, nosotros venimos haciendo esa carrera honradamente, nosotros no lo hacemos con presupuestos millonarios, Cory, que yo me asombro encontrando políticos que ya son amigos, mejor dicho, hablando, y me dicen, no, es que yo le metí 3.000 millones de pesos a la campaña. Pucha, yo le metí 100 y fueron 100 que saqué de un préstamo bancario que todavía sigo pagando. Y por eso la gente se asombra cuando estoy en el consejo. Lo he conversado con ellos, me dicen, oiga, yo me gasté 3.000 millones de pesos, hice no sé cuántas actividades, lechona, fiestas, lo uno, lo otro, y saqué 20.000 votos. Usted con 25 años, con 100 millones sacó 18.000, bueno, me sacaron 2.000 votos, pero nuestros votos fueron trabajados en la calle y sin esa casa política, porque no la tenemos, que otros sí han tenido, y por eso lo gratificante para nosotros de hacer política de esta forma. Pero digamos, por eso te insisto que nosotros no somos una casa política, no venimos de 4 o 5 generaciones políticas, no teníamos poder político, no habíamos tenido cargos de elección popular sino hasta hace 7 años que nos lanzamos y arrancamos con este camino porque veníamos en una familia militar y completamente policial.
Ok. Busca, cuenta un poquito si quieres de cómo es tu equipo de trabajo, de quiénes están detrás de, pues, de Julián Uzcategui, que uno ve ahí solito, pero cómo está conformado ese equipo. El Consejo nos da 50 salarios mínimos, 48 salarios mínimos para contratar personas y conformar un equipo que se llama UAN, Unidad de Apoyo Normativo, que es un equipo que uno lo conforma para que lo acompañe en esta labor de ser concejal. Yo conformé un equipo que subdividí en 3 equipos, muy haciendo un símil como funciona hoy en día parte del ejército. Entonces hice un equipo que lo denominé equipo de infantería, pero realmente es el equipo de territorio, el equipo de calle, y ahí tengo varias personas. Tengo un equipo que se llama Inteligencia, que son las personas pendientes del consejo como tal, de los debates de control político, de las ponencias, de los proyectos, etcétera. Y tengo un equipo particular que es de comunicaciones, que es la jefe de prensa, la persona que me ayuda con las redes sociales, con los medios de comunicación, a poder promover o enviar las noticias de lo que estamos haciendo. Y en todo ese equipo hay cerca de 10 personas contratadas. La gran mayoría son jóvenes porque quise precisamente dar la oportunidad a esos jóvenes que tenían muchas capacidades o tienen muchas capacidades y tenían todo para darlo, pero necesitaban también un voto de confianza y yo quise dárselos. Hay por supuesto personas con más experiencia que nos están guiando y nos orientan mucho en este camino, hombres, mujeres, jóvenes que conforman este equipo más que todo. Muchos de ellos hijos de militares que comparten la causa de las fuerzas militares y de policía, etcétera. Tenemos una pasante, el consejo nos permite contar con 1 o 2 pasantes al semestre. En este momento hay una pasante que se llama Estefanía, también muy querida, vive en la localidad de Kennedy, en los límites con Bosa, y nos ha ayudado mucho en los temas sociales. Y ahí hemos ido conformando ese equipo poco a poco. Uno puede hacer cambios porque son cargos de libre nombramiento y remoción. Yo este año hice 2 cambios y ahí he ido de pronto ajustando el equipo. Pero retomando lo que te decía, yo lo que he buscado es tener misioneros y no mercenarios. He querido tener gente muy preparada, pero sobre todo buenas personas, buenos seres humanos, y hasta el momento tengo la tranquilidad de que así es. Ok. Busca, ¿tú crees que es posible ser exitoso en la política sin echarle vainas al político cuyos ideales son distintos u opuestos al propio? Y digamos que centrarse en la campaña propia y en las ideas propias, las propuestas propias, y no andar como echándole, sí, echándole vainazos al otro para también engrandecerse uno mismo. Es una pregunta muy compleja porque yo no sabría decirte si es posible ser exitoso sin entrar en la confrontación política. Yo he intentado, créeme que sí he intentado dedicarme únicamente a enviar mensajes constructivos, positivos, de vea, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo propongo, porque se necesita. Pero sin duda alguna en una sociedad tan polarizada como es la colombiana, donde el debate político a veces precisamente es tan álgido, la gente quiere verse representada en uno como político y que uno tenga la capacidad de decirle al otro político, no, es que usted es un ladrón, usted es un ampón, usted lo que está haciendo está mal, usted es un corrupto. La gente quiere verse representada de esa forma y hay momentos en que uno lo tiene que decir. Si uno no lo dice, siento que uno está dejando de lado la capacidad de mover las emociones de la gente y de mover las emociones de forma adecuada, no me refiero de manipular. Y uno como político en un cargo de elección popular tiene esas, entre muchas otras funciones, esas 2 responsabilidades. Primero, construir, proponer y ayudar a que el país le vaya bien, pero por el otro lado también debe representar a la ciudadanía y sus sentimientos que en ocasiones son contrarios a otras personas, pero siempre con respeto. Yo creo que sería esa la reflexión. Uno no debe renunciar a criticar al otro político, no debe renunciar a señalar lo que el otro político hace mal, pero debe siempre hacerlo o por lo menos intentar mantenerlo en el marco del respeto. A mí me pasa algo, es que Petro a mí me saca mucho la piedra y yo me salgo de casillas hablando de Petro. Entonces yo intento no decirle guerrillero, no intento no decirle narcotraficante, no intento no decirle amigo de ampones, pero en la discusión política, en la pasión, lo he hecho, lo hago y mira, a gente que le gusta, a gente que no le gusta y me pide un poco más de respeto por el presidente de la República, son estilos, pero el buen político tiene esas 2 funciones. Tiene que construir y construye como con propuestas, proponiendo y evidenciando lo positivo,
también debe hacer oposición y señalar aquello que está mal, haciendo críticas constructivas, intentar mantenerlas en el marco del respeto, pero no dejar de hacer esos señalamientos a los malos políticos o a los malos líderes que tiene este país. Y si se sale en el marco de esa discusión algún tipo de comentario inapropiado, pues ya es cosa de cada quien y hay diferentes estilos. Hay gente que le gusta hacerlo porque a la gente le gusta, yo no lo considero así, siento que siempre hay que intentar decirlo con respeto, así sea fuerte y utilizando palabras fuertes. Es que decir que Petro es un incapaz no es una grosería. Decir que es inepto por lo que ha venido haciendo no es una grosería. Ya si yo digo que es un HP, etcétera, ya ahí cambia el estilo y por supuesto pienso que ahí se pierde un poco la dignidad que ocupa el político. Hablando de HP, de inepto y de todas estas cosas, te hago la claridad de que aquí puedes decir la palabra que quieras, o sea, puedes utilizar el lenguaje hasta su máximo nivel de puteadas. Perfecto. Y con esto quiero preguntarte lo siguiente y es, yo bueno, no quería entrar mucho en temas políticos acá, pero sí quería de pronto hacerte esta pequeña pregunta y es si ves tres ideas o tres valores o propuestas del gobierno Petro que puedas decir, bueno, estas se valoran, les ha ido bien. Es muy complicado porque ha sido un gobierno supremamente malo, con muchos errores y con mucho dolo. Y para mí todo lo están haciendo mal. Es que donde uno lo vea todo ha empeorado. Si uno habla de seguridad, va supremamente mal. Habla de infraestructura, no ha habido una sola obra de infraestructura que esté conectando el país, lo están haciendo mal. Si uno habla de educación, vea lo que está pasando con el ICETEX y con la cobertura de la educación eh, superior. Si uno habla de pobreza, los avances han sido ínfimos. Si uno habla de economía, el crecimiento ha sido reducido en comparación a la expectativa y en comparación al crecimiento económico de otros países de la región. Si uno ve en cuanto a proyecto de vida, son 2 millones de colombianos que se han ido de Colombia en los últimos 2 años porque no ven una opción de futuro en Colombia. Si uno ve en cuanto a empresa, hay sectores como la construcción completamente acabados y cada vez son malas empresas. Si no estoy mal, les corrijo la cifra porque no me acuerdo muy bien, pero creo que son más de 400.000 empresas que han quebrado y que han cerrado a lo largo de este año. A los únicos que le ha ido bien ha sido a los guerrilleros, a los zampones de este país. Entonces no sabría muy bien qué destacar, por lo menos respecto al gobierno como tal. Algo que yo le rescato al presidente Petro son dos cosas. Uno, su lealtad. Petro ha sido leales a sus amigos y a su gente. Que a mí no me guste la gente con la que se rodea, pero ha sido leal. Uno se da cuenta y le está gobernando con su gente, está gobernando el pacto histórico. Uno revisa a los ministros y claro, son petristas. El petrismo está en pleno gobernando y lastimosamente son errores que han cometido otros políticos, a mi juicio, que no han sido leales con las personas que los eligieron. Entonces terminan siendo electos por un sector político y terminan gobernando con otro, y dejando de lado a este sector que le trabajó, que lo apoyó y que también tiene grandes personas para trabajar. Y por eso creo que el presidente Petro ha sido leal con esas personas que lo acompañaron, cueste lo que le cueste. Personas a veces muy señaladas que deberían estar por fuera del gobierno, pero él ha insistido en mantenerlos porque tiene una deuda de lealtad. Hay otros que insisten que con otras personas él tiene una deuda distinta, pero independientemente de eso, siento que ha sido leal con su proyecto y con las personas de su proyecto. Y también siento que ha sido leal a sus creencias. Me parece que Petro está completamente errado, está completamente fuera de sí, pero ha sido, digamos que, coherente por lo menos en ese aspecto de seguir creyendo en su ideología fracasada. Él sigue creyendo y la ha mantenido. Hay muchos políticos que cambian, que son muy cambiantes, mercenarios, eso sí, de las ideas, que hoy les gusta el proceso de paz, pero el día de mañana porque está en otro gobierno no le gusta el proceso de paz y después le vuelve a empezar a gustar y cambia de ideas y se acomoda, etcétera. Petro creo que ha sido coherente en eso. Él tiene una ideología de izquierda, una ideología fracasada, insisto, pero la mantiene, la respeta y la hace respetar a su modo. Eso sí, yo creo que serían dos temas a resaltarle al presidente Petro que siento que nos falta de una u otra forma a nosotros. Pero ya como tal del gobierno creo que no le veo mucho por resaltar realmente. Vale, Busca. Quisiera preguntarte un poquito sobre la relación con tu hermano. ¿Qué tal es esa relación? ¿Cómo ha sido influencia para ti? Y qué tan posible ves que de pronto en algún futuro sus intereses políticos se puedan llegar a cruzar y terminar, no sé, con, sí, con
como pensamientos opuestos o queriendo cosas que ya no sigan de la mano como han venido hasta ahora. Con José hemos podido trabajar muy bien, afortunadamente, porque adicionalmente cuando mi papá lo meten preso, quien asume una postura paternal fue mi hermano. Quien fue como un segundo papá para mí fue mi hermano. Entonces, más que una relación hermanos contemporáneos, ha sido una relación papá e hijo, porque mi hermano me lleva 18 años, incluso que es una distancia en edad bastante grande. Entonces, siento Se que ve hemos más podido joven. trabajar muy bien. Señor. Se ve más joven. Sí, mi hermano es más joven, y es todavía muy joven, pero tiene 43. Entonces ya estamos en Sí. momentos distintos de la vida personal y política. Insisto, él ha sido como un papá para mí y me ha inculcado, me ha guiado, me ha orientado, sobre todo en estos momentos difíciles que lo he llamado y le he dicho, oiga, me está pasando esto, oiga, no sé cómo tomar esta decisión, oiga, ¿qué me recomienda, qué me aconseja? Y en eso siempre ha estado de una u otra forma para mí, así que ha sido una relación muy respetuosa, una relación muy jerárquica, siendo él el papá de nuestro equipo político, pero adicionalmente habiendo asumido esta postura o esa figura desde muy temprana edad, y ha sido una figura complementaria, nos hemos ayudado mutuamente y hemos crecido de forma conjunta. Yo no creo, y espero que no sea así, que vayamos a tener en algún momento se nos crucen los caminos a tal punto de decir los dos queremos lo mismo o sí, que tengamos que entrar a chocar o a decirle que usted coja por un lado, yo cojo por el otro, porque afortunadamente esa distancia en edad nos permite entender los momentos que cada uno está viviendo. Claro, yo he avanzado muy rápido porque yo arranqué como edil y ya estoy como concejal. Él fue representante a la Cámara y fue representante a la Cámara con más de 30 años. Entonces fueron momentos muy distintos. Sin embargo, pensar en una aspiración presidencial será en su momento él. Pensar en una aspiración al Senado de la República será en su momento él. Porque primero no me da la edad a mí en este momento y segundo porque yo respeto mucho su labor y su trayectoria y yo no pienso pasar por encima de sus sueños, de sus aspiraciones hasta el momento en que él me diga listo Juli, yo ya no voy a aspirar, doy un paso al costado, es su momento para aspirar a este tipo de cargo y seguramente lo podemos hacer. Y adicionalmente la política es Cuando un sector muy dices, amplio. cuando dices, qué pena que te interrumpa, cuando dices que no te da la edad, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, para ser representante de la Cámara, hoy en día se requieren 26 años. Entonces, yo todavía no los Ok. tengo si quisiera lanzarme. Las próximas elecciones del 26 ya los tendría, pero mi hermano va a lanzarse al Senado y hay una inhabilidad para que dos hermanos estén en la misma corporación por el mismo partido. Entonces, yo no podría Mm, estar. Por ejemplo, para lanzarme al Senado, si yo quisiera a nivel nacional, la ley exige mínimo 30 años. Entonces, no me da la edad en este momento para ya. aspirar a un Senado, que es la aspiración que él tendría para el 26. Entonces, mira que no se nos siguen cruzando los caminos. Que de pronto hablemos locuras en 5 años, cuando yo ya tenga la edad para aspirar a los demás cargos de elección popular y él ya tenga 50 años, bueno, de pronto ahí entraremos a revisar quién aspira a qué y cómo aspiramos, pero será un momento mucho más allá y nosotros lo hemos hablado, ante todo está nuestra amistad, nuestra hermandad y nuestra familia y no vamos a dejar que eso se afecte o que eso se acabe por una aspiración política. Si él es el que decide aspirar, pues lo acompañamos y lo acompaño con todo el corazón, que yo sé que en algún momento me va a llegar mi tiempo de aspirar. Él me dice mucho, yo también quiero ser presidente. Y yo le he dicho, yo también. Y él me dice, no es excluyente, porque nos llevamos mucho tiempo. De pronto él va a ser el presidente y hasta de pronto yo también puedo serlo. O si él definitivamente no lo logra, yo espero que sí. Y me dice, oiga, Juli, ya llegó su momento, hágale usted. Puede que así sea. Y un ejemplo que estamos viendo en la política colombiana actual son los hermanos Galán. Los dos fueron senadores por partidos distintos. Uno hoy es el menor, es alcalde de Bogotá, el otro es candidato presidencial. Cuando este termine su alcaldía, vamos a ver cómo se equilibran las cargas y quién va a ser el candidato presidencial del nuevo liberalismo, si Juan Manuel o Carlos Fernando. Uno dirá yo fui alcalde, otro dirá yo soy el mayor, pero lo importante es siempre mantener esa sinergia y esa amistad y esa hermandad por encima de cualquier interés o aspiración política. ¿Tienen algún hermano menor? Nosotros somos cuatro. Lo que pasa Ok. es que mis papás tuvieron a mi hermano mayor con una hermana, se llama mi mía, María Angélica, y 18 años después tuvieron a mi hermana y a mí, que nos llevamos 2 años. Son como dos tandas, dos rondas, dos parejas, pero en distintas edades y los mismos papás, el mismo papá y la misma mamá. Pero mi hermana mayor está mucho más enfocada al periodismo y mucho Ok. más un periodismo privado. Y mi hermana menor es artista, es actriz. Estudió artes escénicas en la Javeriana Mm,
se graduó, ya estaba haciendo varias cosas. Acá en Colombia estuvo un tiempo y después se fue a diferentes países a seguir estudiando y a hacer otro tipo de trabajos, obras de teatro, producciones audiovisuales, y actualmente está en Italia estudiando una maestría también en un tema relacionado, pero ella sí completamente apática, no le gusta la política, como Ella lastimosamente sí, sí siguió el consejo de los ella papás. sí siguió el concepto, no, y ella lo siguió con toda, porque mis papás le dicen, haga usted lo que le haga feliz. Y ella decía, yo quiero ser Ya. artista. Y mi hermana y mi papá le dijeron, si usted quiere ser artista y lo que le hace feliz, hágalo. Es decir, no piense en ser abogada, médica, porque eso puede ser lo que para muchos sea un camino exitoso. No, haga lo que usted quiera. Estudió artes escénicas. Y bueno, ahí está en su carrera. Ya sí siguió el consejo con toda y está estudiando por fuera del país. Yo creo que regresaría a mediados del próximo año a continuar acá en Colombia. Qué bien. Bueno, Busca, te hago la última pregunta. Sé que ya estás corto de tiempo. Em, ¿Qué consejo le darías a un joven que quiera incursionar en la política en Colombia? No hay una carrera que lo prepare a uno, ¿no? No hay un pregrado en política, pues hay muchas carreras que terminan siendo políticos. ¿Qué consejo das tú? Bueno, un joven que quiera hacer política en Colombia, que sería el mismo consejo que le daría a cualquier otro profesional, es que se esfuerce y trabaje mucho por ser cada vez más un mejor un ser humano empático, respetuoso, tolerante, paciente, etcétera, una persona realmente amable, noble, generosa con los demás, y que lo tenga presente porque yo insisto, en Colombia más que profesionales se necesitan mejores seres humanos, o antes que profesionales mejores seres humanos, y ese es el mecanismo ideal o idóneo para renovar la política. Segundo, que estudie mucho porque se necesitan personas preparadas, y no por el hecho de colgar un cartón en la pared, sino porque se necesitan personas con conocimientos, con lectura, con capaces de resolver una situación, y eso se requiere. Daniel Javif, este pastor cristiano que escribió un libro muy interesante, lo debo tener incluso por acá, que es el de Inquebrantables y el de Ruge. Él decía que hay personas que parecen imbéciles con doctorado, porque sí, tienen sus doctorados, tienen los estudios que quieran, pero no saludan a la persona que les hace aseo en el edificio, porque no saludan, no se refieren de buena forma con personas de pronto en una situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Así que sean buenas personas y estudien y tengan un equilibrio en las dos. Usted no puede ser un imbécil con doctorado, pero tampoco puede ser una buena persona sin estudios y sin conocimientos para estar en la política. Tiene que tender ambas características, decirle que la política se puede hacer distinta sopesando todo con trabajo, que si no tiene la plata, métase a política que con trabajo lo saca adelante, que es que no tiene los contactos, métase a política que los contactos los consigue, que si no tiene la maquinaria política que muchos quieren tener, métase que usted hay muchas herramientas que puede utilizar, como las herramientas, como las redes sociales hoy, para referirse, para transmitir este tipo de mensajes, así que háganlo siempre adelante. Insisto, sin dañar al otro, sin pisotear al otro, sin agredir al otro, que es lo más importante. Y les dejaré un mensaje adicional, Cori, muy rápidamente. Cuando yo entrevisté en este libro a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, le pregunté y me dijo, yo creo que todo joven que quiera entrar a la política debe tener magia plena, debe tener magia plena. Me pareció muy llamativo y después me explicó que magia plena son dos palabras que significan, que son un acrónimo, donde cada letra significa una palabra, que es lo que debería tener un joven. Rápidamente, magia, M, tiene que tener motivación, tiene que estar motivado porque la política debe gustarle. Esto es una vida completa, un proyecto de vida completo. Debe tener A, que es acción, debe actuar, debe dar resultados. Debe tener G y entender que esto es para la gente, por la gente, y que esto no es para enriquecerse o para llenarse el ego y los bolsillos, sino esto es únicamente para la gente y para dar su ayuda. Debe tener I, que es imaginación e innovación. Debe entender que la política hoy requiere nuevas dinámicas, como este tipo de formatos en conversaciones, en podcasts y en videos, y no la misma reunión política de siempre. Debe innovar e imaginar. Debe tener A, que es amor, porque todo se hace con amor y en la política se hace con amor, y debería ser así. Y plena, rápidamente, P es pasión, porque la política se debe hacer con pasión.
L es libertad. Uno no puede dejarse en ningún momento coartar esa libertad de no poder actuar, de no poder decir, de no poder votar, porque entonces alguien le dice a uno cómo hacerlo. No, si se va a meter a la política, no empeñe esa libertad, porque de lo contrario no va a poder trabajar realmente por el país. Espiritualidad, cercana a la religión, a los que somos creyentes, a los que no son creyentes, no importa, pero ser espiritual, hay que pensar en esa trascendencia del ser humano, en dejar algo para el mundo, si es así lo que se quiere. Naturalidad, porque hoy los colombianos y el mundo quiere políticos naturales, genuinos, lo que decíamos ahora, que se comporten tanto en lo personal como en lo político, que no sea una apariencia, que no sea una copia barata de otra persona. Y la última, actitud, que lo haga con alegría, que lo haga con actitud, que lo haga consciente de que esta es la fiesta de la democracia y que haciéndolo con alegría se hace de la mejor forma. Y magia plena les recomiendo, estudien mucho, sean mejores seres humanos, trabajen porque la cabeza piensa donde los pies pisan y seguramente así les va a ir muy bien en la política o por lo menos van a dejar una huella en las personas que ustedes quieren y van a cambiar este país que todos queremos cambiar. Magia plena. Bueno, Busca, hermano, muchas gracias por estar acá. Valoro mucho que hayas tenido esta apertura para hacerlo porque, digamos, en cargos públicos como el tuyo a veces puede ser como o muy libreteada la cosa o estar como muy el personaje ahí, pero siento que fuiste muy abierto. Valoro también el tema de la integridad, creo que es algo con lo que coincido bastante, esa coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y en general, admiro la profesionalidad con la que has manejado tu oficio. Creo que tienes una ética de trabajo pues impecable y me parece muy valioso, entonces gracias, Uska. Oh, Core, a ti muchas gracias por el espacio y por dejarme participar de este formato para contarte un poco de lo que hemos venido haciendo. Y especialmente te agradezco porque, como te comentaba, yo tengo todavía algo de nostalgia frente a lo que fue mi colegio y frente a lo que fueron ustedes, amigos y compañeros de colegio, y que me hayas pedido este espacio, que podamos conversar, que te interese lo que hago y lo que estoy haciendo y darme la oportunidad para contarles, pues me deja algo de tranquilidad de que esos amigos, esos compañeros del colegio, pues no siguen o no tienen de pronto esa rencilla conmigo por el aspecto político, sino que todavía hay aprecio, todavía hay respeto, todavía hay admiración mutua entre nosotros y en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda servir, créanme que para todos siempre estaré presente. Te mando un abrazo grande, ojalá podamos vernos personalmente, cuando vaya por Medellín te aviso y nos tomamos un café y ahí seguimos en contacto y seguimos charlando. Claro que sí, Uska. Abrazo grande y bueno, te dejo ya para que corras allá. Que Gracias estés muy hermano, bien. Dios te bendiga.